Muchas gracias por estar con nosotros en esta muy importante conexión, donde vamos a abordar, sin duda, uno de los procesos electorales más importantes de nuestro tiempo, a raíz de lo que representa la administración Trump. Esto ya en torno al análisis lo vertiremos. Vamos a estar iniciando. Es importante destacar muchas participaciones, muchas asistencias de parte de ustedes. Ofrezco disculpas por no mencionar a tantos, pero Carlos Canga, muchas gracias por acompañarnos. Yasmín Castillo, que al igual que Grace González, son parte fundamental del laboratorio. También agradecemos a Comunicación Social de Rectoría de la UNAM la cobertura que le están dando a este importante foro. Enrique Villarreal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Enrique es un excelente analista de todos estos procesos. A María Amparo, muchas gracias también por estar, ¿no? A Max, a Cristian, a Isabel, a Diana, a Ivonne, a Leti, y a Fernanda, a Malilia, y vamos, se van sumando. Está nuestro querido amigo Rogelio en Alemania, también André en Australia, Marcela está en Brasil. Entonces sirve esto para decir buenos días, buenas tardes, excelente noche donde se encuentren. No queremos comenzar sin decir que en casa estén la familia de ustedes mismos con una excelente salud, ahora más que nunca se requiere por esta situación de la pandemia que a nivel internacional estamos atravesando. Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros desde Argentina. Vamos a iniciar, así que bienvenidas, bienvenidos a este importante foro. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra entrañable casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto, de nuestro Centro de Relaciones Internacionales al cual nos debemos, y por supuesto del Seminario de Análisis Cuantitativo en Relaciones Internacionales del Centro, así como también del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Si hace 4 años veíamos el panorama electoral en Estados Unidos de suyo muy importante, ahora de cara al 3 de noviembre tenemos ya los dos candidatos nominados por el Partido Demócrata, por el Partido Republicano. Entonces, vamos a iniciar. Nos acompaña para esta mesa la doctora Yadira Gálvez, el doctor Nicolás Pose, así como también la doctora Susana Mangana y el de la voz Ignacio Martínez. Vamos a iniciar, vamos a abordar 4 temas muy importantes, lo que es seguridad, política exterior y también lo referente a economía. Vamos a dar paso para abordar este tema y iniciamos con la doctora Yadira Gálvez, que ya está aquí con nosotros. La doctora Yadira Gálvez es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales,
Es sin duda una de las más destacadas especialistas en materia de seguridad internacional, con un pie en el Centro Perry de Washington, donde es muy conocida y reconocida. También es una importante autora de libros en materia de seguridad. A nivel internacional impulsa un foro que es importante destacar de mujeres en torno a la seguridad. Es analista de medios importantes como es CNN, Fran Press, El Universal, también tiene participación en los medios de Estado, como es IMER. Doctora Gálvez, querida Yadira, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por esta invitación. Agradezco profundamente y sin duda, pues vamos a debatir uno de los temas más importantes de la agenda internacional. Me da mucho gusto compartir esta mesa con destacados colegas de distintos lugares de América Latina y obviamente ver a muchos de nuestros queridos amigas y colegas también conectados. Ayer, finalmente, después de un proceso importante dentro de la lógica demócrata, Joe Biden tomó posesión oficial de la candidatura y hay que entender o hay que contextualizar el momento en el que Biden está tomando esta candidatura, es decir, Estados Unidos en el marco de una crisis sustantiva por el manejo de la crisis de COVID, un Estados Unidos que se ha retraído del mundo en el sentido del discurso nacionalista del presidente Donald Trump, un Estados Unidos que enfrenta una importante crisis económica y social derivado de la pandemia y obviamente un Estados Unidos que enfrenta una serie de retos estratégicos en materia de seguridad y defensa a partir de lo que podemos denominar una nueva competencia geopolítica, geoeconómica, que pasa desde el liderazgo militar y el liderazgo tecnológico hasta el reavivamiento de una agenda que se creía superada en los últimos años. ¿En qué sentido? Bueno, en una agenda tradicional de competencia por espacios territoriales y también de esta competencia con China y Rusia particularmente. En este contexto es en el que vamos a encarar las elecciones de noviembre y llama mucho la atención, y por eso quería hacer este contexto, dos situaciones importantes respecto a nuestro hemisferio. Por un lado, recientemente y muy recientemente, el lunes pasado se dio a conocer, de esta semana se dio a conocer, una nueva estrategia por parte del Consejo de Seguridad Nacional, el National Security Council, sobre el hemisferio occidental y la visión que la presidencia de Trump tiene para este último periodo y además para lo que viene respecto a la relación con América Latina. Y destaco esto en la medida en que hay un reconocimiento de la importancia de reafirmar el liderazgo de Estados Unidos, pero trae el componente, obviamente, de generar mayores vínculos relacionados con la agenda tradicional. ¿Y a qué me refiero con la agenda tradicional? Bueno, el tema y la insistencia del carácter no democrático de los regímenes de Venezuela y de Nicaragua, el asunto de frenar la migración indocumentada, señalando además el tema del tráfico y de la trata de personas como un interés importante de Estados Unidos. Y hay un componente bastante interesante relacionado con la prosperidad y la lógica de impulsar inversiones y de un regreso, es lo que está señalando Estados Unidos a su área de influencia natural, identificando que precisamente competidores como Rusia y China han tomado alguna ventaja. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque en este contexto de las elecciones, Donald Trump está tratando de reestructurar un poco esta política unilateral, centrada en la lógica de Estados Unidos, pero sin dejar de ser él. De hecho, bueno, hay que recordar que recientemente también volvió a revivir el tema del muro y de la migración, porque Trump le está hablando a su base electoral, a su constituency. Porque es importante, insisto, porque Biden está tratando de generar la lógica contraria. ¿En qué sentido? Por un lado, la candidatura en este momento de Joe Biden
podemos decir que se fortalece a partir de una lógica de voto contra Trump. Y esta lógica de voto contra Trump está acompañada de críticas muy importantes al interior del Partido Republicano y de un grupo relevante de exfuncionarios de los departamentos de defensa y de Estado que trabajaron con administraciones republicanas y que recientemente han mostrado su apoyo a la candidatura de Biden, señalando que el presidente Donald Trump constituye una amenaza para el liderazgo y para el futuro de Estados Unidos. Entonces, este apoyo que un grupo de republicanos le están dando a Biden, considerando que el candidato demócrata tiene las capacidades, la experiencia y sobre todo que es un candidato que se muestra mucho más de centro y mucho más vinculado al ejercicio de poder durante todos estos años que ha estado efectivamente ejerciendo distintos cargos públicos, lo coloca en una posición que a mí me parece interesante en el sentido de que un grupo de republicanos está priorizando lo que ellos consideran como los máximos intereses nacionales, que es precisamente mantener el liderazgo y la vigencia de esta idea de Estados Unidos y el regreso y la recomposición de Estados Unidos en el mundo. Y a este tipo de apoyos se le suma uno que es relevante compartir con ustedes, que tiene que ver con el apoyo que Colin Powell le ha expresado recientemente. Entonces, este es el contexto en el que Joe Biden presenta sus propuestas. Ahora bien, ¿qué pasa con esas propuestas? Hay que identificar que la agenda de Biden no es una agenda, es una agenda de centro, es una agenda que le está hablando al votante de Estados Unidos que está esperando respuestas a sus necesidades específicas. Es una agenda que le hace un guiño a la comunidad internacional en el sentido de recuperar esta narrativa relacionada con un Estados Unidos comprometido con el multilateralismo, la estabilidad mundial, el tema de la diplomacia que la trae mucho a colación la agenda de Joe Biden, pero también es una agenda que deja muy claro que siempre se va a actuar a partir de la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos y que esto incluye la posibilidad de usar la fuerza cuando sea necesario. Entonces, podemos ver en este primer discurso de Biden dos situaciones. Uno, la insistencia de romper y darle un giro de 180 grados a la política de Donald Trump, y la otra es retomar las mejores prácticas de lo que él considera que fue la administración de Obama. Y si nos podemos ir un poco más atrás a la historia, podemos identificar que hay algunos elementos que podríamos comparar con la administración de Clinton, la primera administración de Clinton, en términos de mantener, de restablecer y de proponer un nuevo liderazgo de Estados Unidos en términos del ejercicio de la hegemonía, ¿no? Obviamente son contextos totalmente distintos, pero sí es importante destacar estos elementos de continuidad de las administraciones demócratas, que además también hay que decirlo, hay una diferencia en términos de los mecanismos que se utilizan para preservar los intereses de Estados Unidos en el mundo y la seguridad nacional de Estados Unidos, pero hay una serie de intereses básicos, los intereses vitales que comparte toda la clase política de Estados Unidos y que, dependiendo de las administraciones, se van tomando las estrategias, pero esto no quiere decir que haya una ruptura de fondo entre las posiciones. Ahí lo hemos visto. Para clasificar las propuestas, yo me permití hacer tres grandes rubros en materia de seguridad y defensa, en las cuales podemos profundizar más adelante. El primero tiene que ver con los rubros de carácter interno. Y en los rubros de carácter interno, Joe Biden está señalando algunos elementos sustantivos. Primero, la idea de hablarles a las familias militares y a los veteranos. ¿Esto qué significa? Que Joe Biden está proponiendo restablecer y atender las demandas de los veteranos de guerra como una prioridad, contraponiéndose a la lógica de la administración Trump de recortar los recursos. Entonces, Biden lo que promueve es
mejorar la atención a los veteranos y reconocer el papel de los veteranos. Y esto va muy ligado con el tema de las familias militares. Las familias militares que constituyen un núcleo muy importante dentro de la sociedad estadounidense, pero además dentro de esta narrativa alrededor del valor de sus Fuerzas Armadas y lo que sus Fuerzas Armadas significan en el contexto del nacionalismo estadounidense. Y en este sentido, Biden lo que propone es mejorar las oportunidades para estas familias, garantizar más estabilidad, incluso está proponiendo crear un fondo especial para que las parejas de los militares puedan emprender negocios y tengan mayor estabilidad. Entonces, estos dos puntos tienen que ver con familias militares. Otros temas de carácter interno es la violencia contra las mujeres y el tema de las minorías. En el asunto de la violencia contra las mujeres están tratando de dar un paso al frente, reconociendo los problemas de violencia doméstica y generando una narrativa que va al centro de las votantes mujeres, ¿no? Y en este sentido, vinculado a estos dos temas también, están hablando de la reforma en la impartición de justicia con la finalidad de reducir el número de personas encarceladas, incluyendo temas de prevención de la violencia, de prevención de las adicciones. Y este último punto va muy ligado a lo que he definido, me he permitido definir como los temas interdomésticos o los temas interdomésticos. ¿Por qué son temas interdomésticos? Porque si bien están tratados desde una perspectiva fundamentalmente interna dentro de las propuestas de Joe Biden, son temas que atañen particularmente a la relación entre México y Estados Unidos. Son dos temas, tiene que ver con el control de armamento y las drogas. En el caso de las armas, Biden lo que señala es que él tuvo una participación estratégica cuando se lograron pasar las leyes, la legislación de esta prohibición sobre los rifles de asalto que surgió efecto precisamente durante la administración Clinton. Entonces, lo que Biden está diciendo es que están enfrentando una pandemia relacionada con la posesión y el uso de las armas y la falta de capacidad del Estado para tener un control más estricto de las mismas. Entonces, presenta una serie de propuestas que van desde mejorar los controles, los chequeos, que tiene que ver justo con la prohibición de cierto tipo de venta de armamento, la recompra de otro tipo de armamento, y abiertamente se confronta con la Asociación Nacional del Rifle para señalar que él tuvo una propuesta y que ha tenido una posición muy firme, sin que esto signifique que toque la segunda enmienda relacionada con el derecho a la posesión de armas. Y en este sentido, lo que sí llama mucho la atención es que no hay claridad sobre cómo regularía los mercados secundarios de armamento, que es donde tenemos el problema, uno, y dos, cuál sería la relación con los estados en la medida en que los estados también tienen sus propias legislaciones y su propio seguimiento, y entonces es muy difícil que a nivel federal se pueda totalmente contener, ¿no? Dos, y en tercer lugar, pues esto necesita fundamentalmente el apoyo del Congreso para poder llevarse adelante. Entonces, en el caso de las armas también llama mucho la atención que no hay en realidad un compromiso sobre el tema del tráfico ilícito con México. Y para las drogas, el asunto es que identifica la necesidad de verlo como un problema de seguridad sanitaria y de seguridad pública, generando una lógica de mayor apuesta por los tribunales de drogas, pero para el caso de la relación con México, simplemente dice que se van a seguir coordinando. Voy cerrando porque se me van a acabar mis 15 minutos, pero simplemente quiero mencionarles que a nivel internacional pretende restablecer el papel de Estados Unidos a partir de la tríada clásica de los gobiernos demócratas de seguridad, prosperidad y oportunidades, valores, liderazgo moral. Llama la atención que se refiere a los desafíos comunes como el cambio climático, la lucha contra la proliferación nuclear, este tema de privilegiar la democracia, habla de focalizar la lucha contra el terrorismo y centrarse en una lógica de no más guerras en Afganistán y en el Medio Oriente, y sin embargo no está claro cuál va a ser la posición de Estados Unidos en ciertos temas. Y en último lugar, el tema de la OTAN y de la relación con sus contrapartes europeas, que lo identifica como una relación prioritaria, que hay que restablecer, que hay que volver a tender
lazos y fortalecer, insisto, el papel de Estados Unidos en el mundo. Y esto me refiere a una conferencia que recientemente dio Madeleine Albright, alta funcionaria de la administración Clinton, que precisamente señalaba que es necesario reconocer que sin esas alianzas, Estados Unidos va a perder liderazgo frente a China y frente a Rusia. Y para cerrar, simplemente les dejo ahí que Biden sí está tomando la competencia con Rusia y con China como un elemento sustantivo que nos puede acercar a la posición de Trump en el sentido de competidores, pero él pone el punto fino en esta competencia y él dice que se trata de una competencia de valores que se va a ganar a partir, insisto, del regreso al multilateralismo y de la reconstrucción del liderazgo de Estados Unidos en el mundo, y habrá que ver cuáles van a ser las brechas entre los deseos y el discurso del presidente Biden y su actuación, bueno, del candidato Biden y su actuación. Estoy adelantando vísperas que no debo, porque además la competencia está muy reñida y vamos a ver cómo se van acomodando las fichas, pero lo cierto es que uno no deja de lado el tema de la preeminencia militar y la importancia de las capacidades militares de Estados Unidos para enfrentarlo. Y dos, en el caso de México y de Centroamérica, no se ven cambios sustantivos en sus propuestas, sino la recuperación de lo que se venía trabajando con Barack Obama. Y entonces, en materia de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, no hay un cambio de fondo en las propuestas. Muchísimas gracias, y en la segunda ronda podemos profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias, doctora Gálvez, por tu excelente análisis. Damos paso a el doctor Nicolás Pose, quien realizó su doctorado en ciencia política en la Universidad de la República en Uruguay. Tiene una maestría en economía política internacional por la London School of Economics, y también cuenta con un posgrado en estudios internacionales y economía por la Universidad de la República, donde es docente e investigador en el programa de estudios internacionales en el Departamento de Ciencia Política. Asimismo, integra el Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay y se especializa en economía política internacional. Nicolás, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, tienes la palabra. No sin antes, permíteme decir que al término de nuestras 4 participaciones, tendremos una ronda de reflexiones de los ponentes. Me parece que el profesor Martínez tiene un problema, entonces si el profesor Pose continúa con su presentación, porque creo que se quedó congelada la pantalla del doctor. Ya regresé, muchas gracias. Disculpen, me quedé sin energía, tuve un corte. Ya estamos aquí, muchas gracias, doctora Gálvez. Nicolás, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, profesor. Muchas gracias a mi amiga Rosa también por proponerme para participar esta tarde, y a todos los colegas que participan en esta sesión tan interesante. Yo tengo una breve presentación para compartirles, si es posible habilitar allí la posibilidad. Listo, ya se puede compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Por ahí anda.
Bueno, básicamente la idea es tratar de delinear cuáles serían algunos de los escenarios y de las implicaciones para América Latina en caso de que Joe Biden terminara accediendo a la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Es un breve esquema que lleva adelante esta presentación, que, bueno, primero que nada intenta repasar algunos de los principales apuntes teóricos y metodológicos muy breves sobre cómo encarar un asunto como este. Luego plantearles cuáles creo que son algunas de las certezas que podríamos imaginar en caso de que Biden acceda a la presidencia. Y luego los interrogantes. Algunos interrogantes de carácter global, relacionados, por un lado, a las relaciones que una administración Biden intentaría establecer con China, y por otro lado, otro gran centro de interrogantes que tiene que ver con la aproximación que sería, con la aproximación que llevaría adelante Biden y su equipo en torno al comercio. Después quisiera pasar a repasar algunos asuntos de relevancia para América Latina, y cerrar con dos temas que considero claves para la región de cara a los próximos meses y a los próximos años. Comenzando con las cuestiones teórica, metodológica, simplemente plantear que, bueno, que la política exterior puede ser estudiada de distintas maneras. Una de ellas es tratar de analizar a partir de la influencia que pueden ejercer las llamadas 3I, es decir, los intereses que pujan en el sistema político por imponer sus preferencias y sus orientaciones, las instituciones que hacen el reparto de competencias y que, por ejemplo, son relevantes en caso de que los demócratas logren pasar a controlar el Senado de los Estados Unidos, o, por el contrario, si Biden tuviera que formular su política exterior frente a un Congreso dividido, y también la influencia de las ideas ya sea del candidato, ya sea de los equipos de asesores que lo rodean. Los Estados Unidos, a su vez, son un ordenador del sistema internacional, pero eso no hace que no enfrente restricciones a la hora de proyectar su accionar externo, por lo que también tenemos que tener en cuenta las restricciones que impone el sistema internacional en un momento de tiempo dado como este. Y finalmente, un desafío que implica estudiar futuros, ¿no? Estudiar escenarios. ¿En qué fuentes de información nos basamos para estudiar escenarios? Y bueno, ahí yo creo que tenemos algunas alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos intentar revisar lo que son las creencias del candidato, tratar de ver cómo han evolucionado sus creencias a lo largo del tiempo. Una alternativa es revisar el pasado, revisar qué es lo que ha hecho, teniendo en cuenta además que Biden, bueno, ha sido vicepresidente, ha sido senador durante mucho tiempo, ha tenido incidencia en la política exterior de los Estados Unidos. Una tercera fuente de información es su plataforma electoral, lo que les propone a los votantes en la actualidad. Y finalmente, pero no menos importante, también podemos revisar las bases de apoyo que tiene el candidato, porque eso, bueno, nos puede dar algunas pistas de qué intereses y qué preferencias va a privilegiar y cuáles tal vez estén menos representadas. Teniendo en cuenta esos elementos, les paso a compartir primero algunas de las certezas que creo que se van a concretar en caso de que Biden acceda a la presidencia. En primer lugar, y siguiendo con lo que decía la profesora Gálvez, yo creo que va a haber un privilegio de la búsqueda de retomar los lazos con los llamados aliados tradicionales de los Estados Unidos. Particularmente con Europa, las relaciones con Europa han estado muy tirantes durante estos 4 años de mandato de Trump, pero también con Canadá, también con Japón, con lo que son los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Allí hay algunas propuestas interesantes de Biden en el sentido de convocar una conferencia democrática, una conferencia de países democráticos. Y habrá que ver hasta dónde lleva este punto, hasta dónde lo concreta en los hechos. Creo asimismo que una administración Biden privilegiaría lo que son los espacios institucionales multilaterales o plurilaterales de actuación, por ejemplo en materia de clima volviendo a lo que es el Acuerdo de París, en materia de salud retomando la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, en materia de seguridad tratando de afianzar los vínculos con la OTAN, que han quedado un poco, bueno, en entredicho durante estos años, en materia de cooperación económica retomando los contactos con la OCDE, y tal vez el punto más en términos de interrogantes, es el punto del comercio, que quiero tratar específicamente más adelante. Creo que la administración Biden se va a proponer retomar el liderazgo estadounidense en el sistema internacional, a partir de la creencia muy arraigada en el sistema político norteamericano del excepcionalismo de los Estados Unidos, como actor líder y como único actor capaz de liderar el mundo occidental al menos. Va a haber una fuerte oposición al aislacionismo que ha promovido esta administración actual en diversos planos, y va a haber un foco muy fuerte en esto de la defensa de los valores democráticos. Y allí nos planteamos la interrogante de qué efectos va a tener esto, ¿no? Hasta qué punto este foco, este privilegio de los valores democráticos va a influenciar lo que son las acciones concretas a la hora de pensar la política exterior de los Estados Unidos. Tal vez sea un elemento central a la hora de pensar qué países y qué regiones se privilegian a la hora de pensar la cooperación,
tal vez incluso sea la base para pensar una incidencia en lo que son otras regiones del mundo en las cuales, bueno, estos valores no están tan consolidados. Un tercer elemento es que yo tiendo a pensar que va a haber un privilegio muy fuerte de lo que es la actuación en Asia como región. La plataforma de Biden plantea de forma muy clara de que en su perspectiva, en Asia se juega el futuro del liderazgo de los Estados Unidos, y allí lo que no está tan claro son los instrumentos a los que va a recurrir. Si va a pasar por el lado, bueno, de privilegiar las relaciones con las democracias en la región, si va a pasar por el lado de reforzar las redes de seguridad que los Estados Unidos ya tiene, ya cuenta en Asia. Va a ser interesante allí analizar cómo van a ser las relaciones bilaterales con países como Filipinas, como Tailandia, en los cuales estos requisitos de democracia no están tan presentes. Y después está el tema del comercio, nuevamente, ¿no? que vamos a abordar de forma más específica, pero allí la pregunta es si los Estados Unidos va a ser capaz de plantear alguna alternativa a la oferta que propone China en la región hoy en día, plasmada en la iniciativa de la Franja y la Ruta. La primera gran interrogante que quiero plantear es cuál va a ser el enfoque de una administración Biden frente a China. Yo creo que los tiempos en los cuales los Estados Unidos intentaban atraer a China para que se pareciera un poco más a los Estados Unidos, ya sea tanto en términos políticos como en términos económicos, es algo del pasado. Es algo que bueno, Trump claramente se desligó de esa aproximación y creo que no va a volver. Creo que vamos hacia un mundo en el cual la competencia estratégica va a ser un aspecto estructural, porque en el peor de los casos está consolidado como una idea que atraviesa el sistema político estadounidense, que no se circunscribe a lo que es la administración Trump y su círculo de asesores más cercanos, sino que es una creencia compartida a lo largo del sistema político, y esto incluye tanto a republicanos como a demócratas. Esto nos plantea si vamos a tener un cambio o una continuidad respecto a la política de Trump frente a China. Allí es interesante notar que hay críticas muy fuertes, muy marcadas de Biden hacia Trump respecto a la táctica, respecto a los instrumentos utilizados para confrontar con China. Por ejemplo, hay una crítica muy marcada respecto al unilateralismo de la administración Trump, a esta guerra comercial que ha iniciado el gobierno actual, pero hay menos críticas, o al menos hay menos claridad respecto a la estrategia de más de mediano y largo plazo, respecto a cómo lidiar con China. Por lo que allí tenemos algunas interrogantes. Yo creo que el escenario más probable, el escenario que se delinea, es un escenario de contención. Yo entiendo que la administración Biden intentaría contener a China en diversos planos, pero que la gran diferencia con la administración Trump pasaría por la búsqueda de aliados para alcanzar este propósito. Creo que allí Europa va a ser un elemento central en esta estrategia de búsqueda de aliados para contener a China, y que a partir de la formación de un bloque eventualmente occidental, la administración Biden se va a proponer contener lo que es el ascenso económico y político de China en el sistema internacional. Otra pregunta relacionada es si se va a continuar con esta búsqueda del desacople, esta búsqueda de tratar de desligar las economías estadounidenses y la economía china. Y allí tenemos que analizar por dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del comercio y las cadenas de suministro, bueno, creo que puede darse un escenario de continuidad que vamos a analizar un poquito más en profundidad a continuación. En el caso de las inversiones, ya vemos elementos muy marcados que hacen un consenso creciente en el sistema político estadounidense en torno a la necesidad de limitar la penetración de capitales chinos en los activos estadounidenses o de empresas estadounidenses. En materia de finanzas, es un mundo mucho más complicado. Allí los equilibrios y la capacidad de sobrereacción que pueden tener los mercados financieros a acciones muy disruptivas hacen que los políticos tengan que ser más prudentes. Incluso ya hemos visto que no hay tantas iniciativas en el plano financiero como ha habido en otros planos respecto a esta búsqueda de desacople. Y finalmente está todo el capítulo de la cooperación o la competencia en materia tecnológica. ¿Vamos hacia dos ecosistemas digitales completamente separados, o la administración Biden va a promover o proponer ciertas esferas mínimas de cooperación? Entiendo que aún no lo sabemos. Pero una de las pistas que nos puede tratar de acercar a esta cuestión es ver cómo una administración Biden intentaría lidiar con los efectos económicos que involucra un eventual desacople. Y hasta qué punto las élites económicas y financieras de los Estados Unidos están dispuestas a pagar el costo o parte del costo que implica un desacople entre ambas economías. ¿Cuáles son las alternativas que se les ofrecen a estas élites? Y eventualmente, en el caso de una oposición de estas élites a tal política, ¿cuáles son las alternativas y cuál es el margen de autonomía relativa que tiene el gobierno estadounidense para llevar a cabo
este objetivo. El segundo gran elemento de interrogante, como les decía, es el elemento del comercio. Allí, tomando en cuenta estos 4 elementos o estas 4 fuentes de información que yo les comentaba al inicio, podemos ir repasando qué podríamos esperar. En la dimensión de las creencias, yo creo que Joe Biden y el equipo más cercano que lo acompaña son portadores de la creencia de que la liberalización comercial como elemento de política es un elemento positivo, es un elemento a valorar. Entonces por ahí podríamos tener una cierta vuelta al pasado, que posteriormente voy a matizar. ¿Cuál es el pasado de Biden en su actuación como tomador de decisión? Y bueno, en líneas generales podemos observar un apoyo a las distintas iniciativas de liberalización preferencial en las que se ha embarcado los Estados Unidos durante los últimos años. Por ejemplo, desde su rol de senador, él apoyó el proyecto del NAFTA, desde su rol de vicepresidente apoyó lo que fue la iniciativa del Acuerdo Transpacífico, aunque también hay algunos matices que emergen, por ejemplo, en su posición respecto al Acuerdo de Libre Comercio que los Estados Unidos firmó en su momento con Perú. Un tercer elemento es lo que nos brinda su plataforma actual. ¿Qué dice Biden con respecto a la política comercial que les propone a los votantes estadounidenses? Básicamente su plataforma comercial se destaca por ser extremadamente ambigua. Por ejemplo, él plantea la necesidad de que los Estados Unidos firme acuerdos comerciales, porque esta es la única forma que tiene este país para escribir las reglas del futuro en materia de comercio internacional. Sin embargo, él aclara en su propia plataforma de política exterior que no lo hará hasta equipar a los estadounidenses con las herramientas necesarias para competir exitosamente en el mundo. Y allí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el horizonte temporal? ¿Cuál es el marco que está pensando esta administración? Y a todo esto agrega que procurará que todos los actores, incluso los activistas laborales y ambientales, que son uno de los principales objetores a esta agenda, estén sentados en la mesa. Por lo que el panorama que se delinea es bien interesante y bien complejo en materia de toma de decisiones en política comercial. Finalmente, las bases de apoyo del candidato. ¿Qué nos dicen? Bueno, los trabajadores industriales, que es una base de apoyo que el candidato procura, son básicamente opuestos a una nueva agenda de acuerdos. Los grupos temáticos más cercanos al Partido Demócrata también. Los consumidores no asociados a las cadenas industriales, por el contrario, pueden ser más proclives a apoyar una nueva ronda de liberalización. Allí la apelación de Biden a la crítica de las guerras comerciales de Trump, costosas para la clase media estadounidense, él dice, son una buena indicación en este sentido. Y finalmente, también tenemos que tener en cuenta, bueno, que las élites corporativas que pueden ser parte de la coalición de apoyo al candidato demócrata, evidentemente sostienen esta agenda, dado que, bueno, les permite, en términos de eficiencia económica, organizar sus cadenas de suministro, maximizando las ventajas relativas que ofrece cada territorio, y por lo tanto serían, bueno, parte de los actores que proponen una continuidad en términos de la agenda que venía del pasado. Relacionado con China en particular, yo creo que el mantenimiento de una guerra comercial unilateral es altamente improbable, pero sí creo que por el contrario, una administración Biden promovería restricciones al comercio con China buscando aliados y principalmente buscando aliados en Europa Occidental. Creo que allí el argumento de buscar nivelar el campo de juego va a estar muy presente en materia de toma de decisiones, y que por lo tanto tenemos que prestar atención a cómo evoluciona esto. Creo que una vuelta a la normalidad en términos de retomar el Acuerdo Transpacífico, o de retomar lo que era el formato NAFTA pre-Trump, es altamente improbable. Básicamente porque no es políticamente viable. Hoy en día la economía política estadounidense y la opinión pública estadounidense muestra un rechazo mucho mayor a esta agenda de política comercial que lo que mostraba 1 o 2 décadas atrás. Por ejemplo, el candidato Biden ha apoyado lo que es la renegociación del NAFTA, el nuevo TMEC, en particular la introducción de nuevas cláusulas laborales, por lo que allí tenemos una indicación de posiblemente hacia dónde vamos. En materia de multilateralismo, también tenemos que recordar, en una cuestión estrictamente comercial, de que todo el cuestionamiento al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio es previo a Trump, viene de hecho de la administración Obama-Biden. Y una reforma de la OMC que procure calmar lo que son las objeciones de los Estados Unidos a este sistema, también es altamente improbable, dada la distribución del poder mundial actual, incluso en presencia de un acuerdo transatlántico. Creo que es altamente improbable, dado que, bueno, tenemos otros actores con poder de veto que en el pasado no existía. ¿Cuál es la alternativa que se delinea como más probable entonces? Y bueno, yo entiendo que es la búsqueda de acuerdos plurilaterales con nuevos estándares no comerciales. Por ejemplo, allí yo me imagino que va a estar sobre la mesa esta idea de la introducción de un impuesto transfronterizo al carbono.
algo que Europa ya viene manejando en el marco de su paquete de recuperación frente a la pandemia, y que por allí aparece también en la plataforma de Biden, aunque sin demasiado énfasis. Finalmente, en materia comercial, ¿podemos esperar que Biden continúe utilizando la política comercial como una herramienta de reshoring, de traer nuevamente las cadenas de suministro a los Estados Unidos? Yo creo que esto es improbable. Más bien pienso que sí puede ser una herramienta o un instrumento para promover una relocalización que trate, como les decía hace un momento, de contener a China. Pasando a América Latina, creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre lo que puede ser el escenario para México y para América Central por un lado. Tenemos la cuestión de Cuba allí en el medio como un elemento simbólico de importancia, y por otro lado lo que puede ser América del Sur. ¿Qué podemos decir sobre lo primero? Yo creo que más allá de que hay efectivamente continuidades en torno a cómo el sistema político estadounidense concibe su relación con el hemisferio occidental, creo que uno puede avisorar un escenario algo más benigno, con potencial para una agenda algo más positiva que lo que veíamos hasta el momento. No creo que haya espacio para renegociar lo que es el nuevo TEMEC, pero sí pienso que puede haber espacio para un margen de al menos salir de lo que es la belicosidad de la narrativa Trump respecto a la frontera sur y todos los supuestos riesgos y peligros que conlleva. Lo mismo para el caso de América Central. De hecho, Biden ya ha demostrado interés en esta región, en particular en el Triángulo Norte, durante su paso por la vicepresidencia. Desde allí lideró un programa de cooperación que ahora se propone retomar, de acuerdo a su plataforma de política exterior, por lo que pienso que puede haber determinado espacio para una agenda algo más cooperativa. En materia de migración, sin meterme demasiado en el tema, que vamos a tener una exposición de una experta en este sentido, pienso que puede haber algo más de flexibilidad, aunque limitada, que lo que hemos visto hasta ahora. Y finalmente, con respecto a Cuba, también creo que es posible imaginar cierta distensión. En el caso de América del Sur, creo que estamos frente al hecho de que es una región menos estratégica en lo que refiere a la política exterior de los Estados Unidos en general, desde ya hace algunas décadas. La cuestión de Venezuela va a ser sin duda su centro de atención, y allí de nuevo es interesante notar que las críticas a la administración Trump han sido más de forma que de fondo. Pero así todo, yo creo que va a haber más espacio, por lo menos desde el punto de vista de la región, para estrategias más coordinadas, menos unilaterales, que por lo menos intenten limitar lo que es esta tendencia hacia la desintegración que vemos en el regionalismo sudamericano durante la última década y acentuada durante los últimos 4 o 5 años. Otro elemento que creo que va a ser interesante monitorear van a ser las relaciones de un eventual presidente Biden con el Brasil de Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro ha hecho del alineamiento con Trump un eje central de su política exterior. ¿Pueden llegar a estar afectadas las relaciones de Biden con Bolsonaro por cuestiones de calidad democrática en Brasil? ¿Pueden llegar a estar afectadas las relaciones en base a las cuestiones ambientales que la administración Biden se propone poner más énfasis o proteger? Bueno, creo que es algo que tenemos que monitorear. Creo que esto puede llevar a algunos reajustes en la política comercial de Brasil, y va a ser interesante observar cuáles son las consecuencias para la región, y en particular para la política intrarregional en América del Sur. En general, hacia América del Sur, yo espero una política de Biden pragmática, que retoma un poco los lineamientos que venían de la administración Obama, un apoyo tal vez más marcado a las propuestas de centro-derecha regionales, al estilo Obama-Macri, que bueno, fueron un eje de actuación muy, muy fuerte de lo que fue el último periodo de la administración Obama, pero así todo un mayor espacio para expresiones de centro-izquierda con mayores grados de autonomía relativa que lo que tienen actualmente con la política más belicosa, por llamarla de alguna manera, de Trump. Y en líneas generales, yo pienso que una menor polarización generada por una nueva política exterior estadounidense puede contribuir a minorar, no a revertir, pero al menos a minorar lo que son las marcadas tendencias hacia la desintegración regional que hemos estado observando en los últimos 4 o 5 años. Finalmente, para cerrar, dos cuestiones que creo que son centrales para atender en los próximos meses y en los próximos años. Lo primero son las elecciones en el BID. Sabemos que el gobierno Trump se propuso romper con la tradición de la creación de este organismo en la década de los 60, de que el presidente sea latinoamericano y que tengamos un vicepresidente ejecutivo de los Estados Unidos. Allí hemos observado, tal vez para sorpresa de varios analistas regionales, entre los que me incluyo,
una coordinación interesante entre Argentina, Chile y México para intentar posponer la elección luego de lo que es la elección en los Estados Unidos, que ha contado a su vez con el apoyo de la Unión Europea, que ha sido muy importante para lograr esta articulación entre países con orientaciones políticas distintas. Y allí es interesante, bueno, tratar de imaginar escenarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se logre posponer la elección y Joe Biden acceda a la presidencia, ¿cuáles van a ser las consecuencias para los países, incluido el mío, incluido el Uruguay, que decidieron subirse al tren de Donald Trump y apoyar al candidato latinoamericano? Es una pregunta abierta. En el caso de que no logre posponerse la elección, frente a una administración demócrata en la Casa Blanca, ¿cómo será un BID liderado por el candidato de Trump? Recordemos que el BID está llamado a jugar un rol central en el mundo post-pandemia en América Latina, dado que las necesidades de financiamiento de los países de la región son magníficas. ¿Puede erosionar la gobernabilidad del BID, tener un presidente del BID republicano, con un presidente demócrata en la Casa Blanca? Bueno, es una pregunta que es interesante al menos tener en cuenta, pienso. Y finalmente, el otro punto a monitorear durante los próximos años tiene que ver con esta tensión que enfrenta América Latina y en particular América del Sur, de gestionar lo que es la creciente competencia entre China y los Estados Unidos. Recordemos que para la mayoría de los países de la región, China es el principal socio comercial hoy en día. China es, a su vez, uno de los principales proveedores de inversión extranjera directa y uno de los principales proveedores de financiamiento. ¿Qué es lo que precisa América del Sur? Y bueno, precisa espacio para poder gestionar relaciones relativamente cooperativas con ambos polos. La administración Trump no parecía muy dispuesta a proveer este espacio. Una administración Biden será más proclive a permitir que América del Sur gestione esta doble dependencia que tiene tanto con China como con los Estados Unidos? Y en caso contrario, ¿cuál va a ser la alternativa que Joe Biden le puede proponer a América del Sur para tratar de propulsar un alineamiento más activo de la región con este polo? Bueno, creo que son preguntas que todavía no tienen respuestas, pero que sí es interesante plantearlas al día de hoy para ir monitoreándolas y tratar de ir delineando escenarios de aquí a los próximos años. Eso sería todo por mi parte, así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tu muy interesante análisis, y vamos, ya pones sobre la mesa dos importantes preguntas que estaremos retomando ahora con tu participación en la ronda de preguntas y respuestas. Damos paso a nuestra siguiente invitada. Susana, qué gusto saludarte nuevamente y gracias por aceptar. Susana Mangana, la doctora Mangana, expondrá el tema sobre migración y es muy interesante su perfil. Discúlpame la expresión, Susana, porque tú eres de aquí y de allá, ¿no? Sí, exacto. Con una fuerte presencia en América Latina, nacida en España, educada en Inglaterra y con una gran experiencia en Medio Oriente. Por eso digo que eres de aquí y de allá. La doctora Mangana es directora de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Uruguay. Es también una importante analista de política internacional en medios de comunicación internacionales y es especializada en el capítulo de refugiados de las migraciones, y sin duda su expertise desde el Medio Oriente hace muy interesante su análisis en torno a la propuesta de migración, la propuesta migratoria que puede tener Biden. Así que, Susana, muchas gracias por aceptar y tienes el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Ignacio. No te puedo localizar ahora en la pantalla, te me perdiste por un momento. Tengo a Nicolás, casi ya compatriota tuya, Nicolás, porque, bueno, los dos vivimos en Uruguay. Así que se me hace extraño todavía estar en Montevideo hablando con un montevideano y, sin embargo, a través de esta plataforma generada
en México. Primero que nada, agradecerte, Ignacio, por la deferencia de contar conmigo una vez más. Ya hemos participado en otras sesiones a través de Zoom durante esta pandemia, que nos ha permitido también quizás lanzarnos a esto de la digitalización de la educación y también aquí a nivel de Latinoamérica, a fomentar o consolidar estos vínculos que se generan entre colegas académicos, y bienvenido entonces este tipo de debate tan singular. En mi caso siempre soy el pez fuera de la pecera, así que ya estoy bastante acostumbrada. Por mi acento, notoriamente todavía castizo, soy española, pero resido en Uruguay y de alguna manera represento también a parte de la academia uruguaya, mientras los uruguayos, que son buena gente, me lo permitan. Así que nada, agradecerte a ti, a la CEN y a toda la coordinación de tu equipo por contar conmigo para hablar de un tema que para mí no es solo objeto de estudio. Como tú decías, por mi experiencia vital, por trabajar siempre con países que son emisores o expulsores, si se quiere, de refugiados y concretamente de migrantes, ¿no? La etiqueta más amplia sería migrantes, y por eso hablo del capítulo de refugiados dentro de esas migraciones globales. Es algo con lo que me he topado en mis múltiples viajes para observación sobre el terreno, ya sea por ejemplo, en los campos de refugiados de ACNUR en el Líbano, o también palestinos, por ejemplo, en el Líbano o en Egipto, pero también en República Democrática del Congo pude ver a los desplazados forzosos internos. Con lo cual, hablar de migraciones y hablar del proyecto que pueda, o la propuesta que pueda defender una administración co-conducida tanto por Joe Biden como la que sería vicepresidente en caso de ganar la fórmula demócrata, sería Kamala Harris, que ha sido una sorpresa, si se quiere, porque no es una recién llegada a la política, pero desde hace 3 años que es senadora, una mujer con un fuerte y marcado origen inmigrante, su padre jamaiquino, de color, y ella, la madre, siendo india, con esa impronta a caballo entre lo afrodescendiente, pero también representando a esa minoría asiática. Creo que es una captación de Biden o un llamado a Kamala Harris con un interés efectista. Es decir, evidentemente lo que busca es captar el voto de las minorías, pero también hay que entender que, como decía, me parece que es Yadira Gálvez, que yo entré a la sesión de Zoom cuando ella comentó, y por lo bajito yo te aplaudía mucho, Yadira, porque decías, bueno, hay que recordar que tanto Biden como Trump, como otro futuro presidente de los Estados Unidos, siempre van a gobernar, siempre van a dirigir, ya sea el capítulo migratorio como otros, en función de los intereses y los recursos vitales que quiere defender Estados Unidos. Con lo cual yo coincido con mi colega Nicolás de que sí, de que va a haber una flexibilización. Ahora les voy a compartir una captura de internet donde se resume básicamente cuáles son hasta ahora las propuestas en materia migratoria de la campaña que va a liderar de aquí al 3 de noviembre próximo Joe Biden. Claramente, yo creo que lo que hay que remarcar de esta convención demócrata es el fuerte acento o el hincapié que han puesto tanto los representantes demócratas que hablaron, desde los Clinton hasta también los Obama, pero también personajes y figuras centrales al sector republicano, como puede ser el ex gobernador de Ohio, John Kasich, pero también Colin Powell, del hombre de valores, es decir, rescataron y resaltaron que es un hombre de fe. Joe Biden es católico, en un país donde estamos acostumbrados a una política dirigida casi siempre por representantes de otro sector religioso, no el catolicismo, sino quizás cristianos, pero por más que fueran conservadores, pero digamos protestantes, esto sería también una diferencia. Lo aclaro porque quizás en México esto sea baladí, pero para Nicolás en Uruguay sabes muy bien que hay cierta reticencia a hablar en clave de cómo funcionan estos electorados, donde también el voto, por ejemplo, de los cristianos evangélicos en el caso de Jair Bolsonaro fue fundamental, también con Trump, ¿verdad? Entonces no podemos olvidar el factor religioso en esta campaña y en las elecciones, pero destacaron que es un hombre digno, un hombre con dignidad, con valores, con empatía, que sabe lo que es ver una silla vacía en la mesa, como haciendo hincapié en el dolor, en el sufrimiento, que ya ha demostrado ser resiliente un Joe Biden que perdió a 2 de sus hijos, una niña pequeña y su primera esposa en el 72, recordemos, y también hace 5 años. Con lo cual destacan la unidad que podría traer este candidato demócrata, porque entienden que es una etapa, como la calificó el propio Biden, de oscuridad. Con lo cual,
creo que van a apostar fuertemente a destacar que hay que dar una batalla, como dijeron, por la nación, una nación de inmigrantes. Y en ese sentido es auspicioso el mensaje, porque quiere recuperar Biden entonces la tradición histórica de Estados Unidos como una tierra, América como una tierra de oportunidades. No America First, sino América para todo aquel que llega, sea rico, pobre. Por eso yo creo que algunos de los cambios que va a querer revertir ahora Biden en caso de llegar a la presidencia sí son interesantes, lo dijo así Nicolás, pose flexibilización. Yo creo que lo que va a querer hacer es, como dijo él, revertir el daño que han hecho algunas de las medidas más controversiales que adoptó esta administración Trump. Entonces, primero que nada, destacar que la Convención Demócrata, si algo nos dejó en claro, es que quieren evitar el discurso divisivo que ha mantenido un Trump, que ha dividido a la sociedad, que la ha fracturado, ya estaba probablemente bastante maltrecha, ese tejido, ese entramado social estaba bastante maltrecho, como nos lo han demostrado también las masivas protestas, sobre todo antirracistas de las últimas semanas y ya meses. Pero yo creo que Joe Biden va a querer entonces fortalecer esa unidad de una nación que necesita recuperar, dijo él, liderazgo, que necesita demostrarle a las clases medias, a los trabajadores, pero también a las minorías, que sí hay empatía con su sufrimiento y que sí van a revertir el daño que se ha hecho. Y en materia migratoria voy a compartir, si ya está habilitada la posibilidad. Yo no he sido tan prolija, dicen aquí en Uruguay, como el compañero Nicolás. ¿Se ve ahí mi pantalla? Hágame un dedito para arriba, Nicolás. ¿Se ve? Creo que sí, ¿verdad? Simplemente algunos de los puntos más destacados que después podríamos ahondar en ellos. Pero tenemos que recordar, mientras van leyendo ahí en negrita destacados algunos de los puntos, si cumplirá todos o no habrá que ver, habrá que darle tiempo, estamos en campaña electoral, con lo cual las promesas van a ser siempre muy satisfactorias, habrá que ver si se pueden llevar adelante, pero recordemos que Donald Trump asestó duros golpes en materia de política migratoria cuando ya en el 2017 decidió salirse del pacto mundial, el pacto iniciado o de alguna manera fomentado por Naciones Unidas desde el 16, el Pacto Mundial por las Migraciones. Un país que siempre ha tenido una tradición de acoger a los más débiles, pero también de ser refugio para aquellos solicitantes de asilo y que de repente ponía trabas a la migración, pero que además justamente detenía el asilo, la posibilidad de acogerse al asilo de parte de algunos colectivos, como por ejemplo los integrantes del colectivo LGTBQI, ¿verdad? Con lo cual podríamos seguir añadiendo siglas, pero vale decir que él quería solamente recibir a aquellos que fuesen de buena familia, con buenos valores, que portaran un cheque, que tuvieran, por tanto, posibilidades de invertir en el país o de trabajar. Es decir, no quería aquellos que pudieran venir a convertirse en una carga pública en el país. Además de que progresivamente ha ido incrementando la lista de países a los que se les niega un visado de entrada. Comenzó su mandato con 7 países, todos ellos de extracción musulmana, para después ir incorporando otros, por ejemplo, como Tanzania, también de África. Es decir, a ver, la lógica aquí es, queremos que vengan solo los buenos, vamos a mantener a los malos, y en esa etiqueta de malos pueden estar los musulmanes, pero también los hispanos, o pueden estar otros de otras procedencias, ¿verdad? Mañana. Y eso creo que claramente habla de un discurso, como decía Biden, muy divisivo, un discurso que atenta contra esos valores que siempre ha defendido Estados Unidos. Con lo cual, para ir ya al grano, ¿qué va a querer hacer Joe Biden y supuestamente Kamala Harris con esa fuerte impronta como hija de inmigrantes jamaiquino e india? ¿Qué van a poder hacer? Pues entre todas las propuestas, creo que una de las más interesantes es la que figura aquí arriba en el documento, es acabar con la separación de familias. Yo creo que esto también lo destacó Jill Biden, la esposa de Biden, cuando cerró ella una de las primeras noches de la Convención Demócrata, hablando de los valores, hablando del carácter de su esposo, de su resiliencia, de cómo había aprendido a convivir con el sufrimiento tras perder a su hija y su primera esposa, después a su hijo más mayor de 48 años, pero cómo no quiere ver a familias divididas, cómo le parece que no hay que justamente dividir a esas familias, encerrar a esos niños alejados de sus padres como una medida disuasoria para aquellos que quieren llegar a Estados Unidos, cómo no hay que atacar o cómo no hay que hacer redadas, por ejemplo, en hospitales, en escuelas, en lugares de culto, ¿verdad? De alguna manera detener esta agresión que puede ser considerada como una agresión doble. Por un lado, porque separa a las familias y por otro lado, porque los humilla, porque los somete a un padecimiento innecesario, ¿verdad? Por otro lado, detener esas políticas de asilo de Trump, es decir,
En lo que Trump quería hacer era evitar que llegasen a Estados Unidos violencias, por ejemplo, víctimas de violencia doméstica o los famosos pandilleros, pero también no quería que llegaran más integrantes de este colectivo que llamamos LGTB o LGTBQI, como se le da también el nombre en Estados Unidos. Bueno, a Joe Biden y su equipo, evidentemente, aquí van a tener carne de cañón o tela para cortar durante mucho tiempo, porque claro, van a poder hacer campaña también a favor de los derechos de este colectivo, porque se han sentido muy desprotegidos por la administración de Donald Trump. Terminar también con esa detención indefinida, la detención de los menores, ¿verdad? Esto es algo que, por supuesto, laceraba de alguna manera y erosionaba los derechos que siempre se han intentado defender por otras administraciones norteamericanas, pero cabe recordar y no ser tampoco excesivamente melosos con Biden, que también hubo una etapa cuando él era vicepresidente de Obama. En el mandato de Obama, si las cifras no están mal, aproximadamente se deportó a 2,8 millones de inmigrantes indocumentados, etcétera, de Estados Unidos, con lo cual la administración demócrata de Obama y de Biden fue la que más personas deportó, muchas más que Trump, a pesar de que Trump ha tenido también algunos derrapes importantes en los últimos meses. Durante la pandemia deportó a más de 10.000 inmigrantes. Pero de alguna manera también creo que hay que saber acotar y tener un poquito de equilibrio y distinguir entre lo que es este discurso de campaña ahora de Biden, ya confirmado como el candidato demócrata, y lo que luego va a poder hacer realmente, porque si bien él no quiere criminalizar a la inmigración, ha dicho, tampoco va a liberalizar la entrada, es decir, va a seguir a favor de los controles. Lo que sí quiere es mejorar y tecnificar el seguimiento de esas fronteras, porque le parece que están bastante digamos, tanto los equipos de software como también la vigilancia que se realiza, que es con un método ya perimido o que por lo menos caduco, y deben tecnificarlo mucho más. Con lo cual, quiere restablecer también, me parece interesante, hablando de América Latina y los hijos de tantos latinoamericanos que ya han nacido allí en Estados Unidos, me parece interesante que Biden promete restablecer el programa de los famosos soñadores, de los Dreamers, el DACA, ¿verdad? Aquellos que llegaron en su infancia y que bueno, incluso ha llegado este caso de varias de estas personas, ha llegado al Supremo. Entonces, bueno, va a restablecer ese programa para los soñadores y también va a rescindir esas prohibiciones de viaje que yo siempre, con la lógica de alguien que estudia Oriente Medio, nunca entendí por qué se prohibía la entrada a ciudadanos de Irán, de Irak o de Somalia, y sin embargo se permitía a los de Arabia Saudí. Evidentemente que luego aquí se nos cuela la geopolítica, se nos cuela todo lo que son los intereses geoestratégicos vitales de Estados Unidos en aquella región, y no podemos soslayar que Arabia Saudí es el comprador número uno, Ignacio y compañeros, número uno de armas ligeras estadounidenses, y Emiratos Árabes Unidos, que recientemente firmó ese pacto hace una semana que se anunció el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que secunda la política exterior de Arabia Saudí, y por tanto yo creo que representa el interés también de otras monarquías petroleras árabes de seguir en esa línea de normalizar las relaciones con Israel, evidentemente con un fuerte componente, una impronta estadounidense ahí, y el arbitraje, si se quiere, de Donald Trump. Bueno, nunca entendí, salvo socarronamente, ¿verdad?, por qué se permite a ciudadanos de Arabia Saudí entrar a Estados Unidos y sin embargo no a aquellos que vienen de Irán o de Irak. Yo misma he tenido que sufrir la negación, o sea, se me ha prohibido la visa hasta en 3 oportunidades, una por el famoso algoritmo cuando la solicité la visa esta, con pasaporte europeo y todo, pero ese algoritmo detectó que efectivamente yo había visitado Irán en los últimos años, y bueno, se me negó una vez online el visado y luego 2 veces en el consulado de Estados Unidos en Uruguay, con lo cual, por haber visitado Irán, yo también era sospechosa de algo, Nicolás. Lo digo para que veas hasta qué punto a veces uno tiene que pensar cómo hacer, ¿no? Porque mi objeto de estudio es el mundo musulmán y no voy a Suiza, tengo que ir a Irán, evidentemente, si quiero especializarme en mi área, ¿verdad? Con lo cual se van a rescindir aparentemente estas prohibiciones de viaje, aunque yo creo que esta no será tan inmediata, puesto que todavía hay una cuerda de tensiones muy importante con Irak, con Irán, sobre todo con Irán más que con Irak, pero también tenemos todo el capítulo sin cerrar de la guerra en Yemen y ahí la alianza que hay estratégica con la Casa Real saudí. Pero de alguna manera me parece que estos son los puntos que Biden promete deshacer, lo que él llamó deshacer el daño
y sobre todo dar batalla por la nación, una nación que debe estar unida, no enfrentada, para poder justamente tener un plan, una estrategia mejor para enfrentar las múltiples amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y ya sabemos que cuando de seguridad nacional se trata, todas las administraciones, tanto demócratas como republicanas, contigo lo hemos dicho también, Ignacio, en cantidad de ocasiones, a ver, finalmente los presidentes de Estados Unidos gobiernan con esa cabeza, con esa escuela de geopolítica de Mackinder y otros, ¿verdad?, que tienen los recursos vitales a defender de Estados Unidos como prioridad y, por tanto, yo sí creo que va a ser diferente en materia de política migratoria. Sí, podemos llamarlo flexibilización o revertir algunas de estas prácticas y algunas de estas decisiones de Donald Trump que tanto daño han hecho a los migrantes, pero sería deseable también exigirle un poquito más. Por ejemplo, volver al pacto de Naciones Unidas, al Pacto Global por las Migraciones, con el nivel de conflictividad, de incertidumbre que tenemos en momentos pandémicos. Yo creo que necesitamos ese liderazgo de Estados Unidos para seguir trabajando el capítulo de las migraciones. Recordemos que si ya eran un colectivo muy vulnerable antes de la pandemia, con la pandemia todavía lo son más, porque pasaron de ser los apestados que querían llegar a Europa o los centroamericanos, el Triángulo Norte que quería llegar a Estados Unidos, ahora realmente son palabra maldita porque ningún país los quiere recibir, no vaya a ser que además de ser una carga pública sean portadores de coronavirus o de otros males mayores, con lo cual realmente están muchos de ellos hacinados en campos de refugiados en África, en Uganda, por ejemplo, en Kenia, pero también en Pakistán. Tenemos mercados de esclavos a cielo abierto. En el siglo XXI hay que lamentar que tenemos mercados de esclavos donde se vende a jóvenes de Senegal, de Gambia o de Guinea-Conakry por una módica cifra de unos 300, 350 euros a las puertas de Europa en Libia, ¿verdad? Con esos acuerdos espurios que firmó la Unión Europea tanto con Libia como con Turquía. La isla de Lesbos en Grecia también a las puertas, no las puertas dentro de Europa, en el corazón de Europa, tenemos allí a refugiados que pasan meses, años en condiciones de insalubridad, con lo cual hablar allí de distanciamiento físico-social o de higiene de manos, etcétera, es casi un chiste de mal gusto, con lo cual yo creo que Joe Biden debería volver a ese pacto mundial por las migraciones. También tenemos todo el capítulo de los venezolanos fuera del país. Quizás, compañeros de México, para vosotros es mucho más cercana la problemática del Triángulo Norte, de Centroamérica, pero aquí en América del Sur, es decir, si hablo de Argentina, del caso de Uruguay, lo que está llegando es inmigración venezolana, donde todavía no nos decidimos si son refugiados, algunos exiliados políticos, pero refugiados o migrantes económicos. Y bueno, tenemos situaciones bastante perentorias también, porque a raíz de la pandemia este colectivo también se ha visto impactado, ¿verdad?, con la pérdida de empleo, con la imposibilidad de volver por el cierre de las fronteras a sus países, pero además no todos pueden acogerse a seguro de desempleo o a cobertura. En el caso de Uruguay, cobertura de salud sí, pero poco más, ¿verdad? Porque además incluso para inscribir a sus hijos tienen que tramitar la cédula de identidad y demás. Entonces, en un contexto de vulnerabilidad y sobre todo la situación habitacional de estos refugiados, inmigrantes, suele ser muy, muy cruda. Y hace escasamente una semana se publicó un informe de una ONG aquí en Uruguay titulada Dueños de personas, personas con dueños. Efectivamente, en el siglo XXI tenemos que lamentar el tráfico de personas y que haya personas, y ahí siempre tenemos, Yadira dice que sí con la cabeza, tenemos siempre el colectivo más castigado suele ser el de las mujeres migrantes, mujeres que viajan solas, sobre todo mujeres jóvenes, que son las que luego son captadas por estas redes mafiosas para la trata de personas con objeto de explotación sexual, pero también en el caso de Argentina y Uruguay se ha visto explotación laboral hacia migrantes africanos. Bueno, todas estas situaciones son una incertidumbre. ¿Qué va a pasar en caso de que llegue Biden? Por eso digo que esto es lo que él promete, pero yo no me quedaría solo con las promesas, sino que me gustaría que nuestros países, en ese nuevo relacionamiento con otra Casa Blanca, una Casa Blanca si se quiere, que vuelve a la vieja política tradicional que ostentaron las distintas administraciones estadounidenses, pudiera negociar este tipo de pactos o el regreso de Estados Unidos a ese pacto. Sería un primer paso bastante interesante, Ignacio. Yo lo dejaría ahí por ahora porque han podido ver un poco aquí reseñada la propuesta, no hay mucho más.
que se sepa por lo menos de Biden. Kamala Harris tampoco no ha dicho mucho más acerca de los migrantes. Sí sabemos que ha querido revertir las críticas que tuvo en tanto que fue fiscal en San Francisco, en California, porque muchos creen que es parte del sistema judicial que reprime a las minorías y sobre todo que no ha hecho lo suficiente por la lucha de los derechos de los afrodescendientes, pero ella quiere revertir eso ahora diciendo que, bueno, que el racismo es un flagelo y evitando ser estigmatizada como fiscal y que se respete también esa condición de hija de inmigrantes que puede aportar ese otro perfil, igual que lo hacen otras figuras clave hoy de los demócratas como Ilhan Omar, de origen somalí, que también el propio Trump la ha mencionado varias veces en sus últimos discursos. Con lo cual, creo que es auspicioso el ambiente, podemos avizorar un cambio en caso de que llegue Biden, un hombre avezado en cuestiones políticas, pero claro, también, como dije antes, en Uruguay decimos cortar con la dulzura, ¿no? Tenemos que recordar, Nicolás, que justamente Biden y Obama deportaron casi a 3 millones de personas. No se hablaba del muro en aquel momento, ha hablado mucho más del muro Trump que Obama, pero ya existía un muro antes y sobre todo el peor muro que puede haber, yo creo que es el muro de los corazones, el muro que levantamos imaginariamente las personas hacia otros migrantes en este caso. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Susana, por tu muy importante análisis. Muy rápidamente voy a dar paso a lo mío. Preparé esta muy breve presentación sobre las propuestas económicas de Biden. Aquí, muy rápidamente, a manera de introducción, habría que precisar que más allá del presidente que esté en turno en la oficina oval de la Casa Blanca, en términos económicos se rigen por el artículo 1, fracción octava de la Constitución de los Estados Unidos de América, donde sin duda se encuentra el pensamiento, la filosofía de los padres fundadores. Esto es muy importante precisar porque, como todo el mundo, resultado de la pandemia, pero también es importante resaltar que en 2019 había 95 países que estaban en un proceso de recesión sincronizada global y que se junta con el efecto de la pandemia que hoy tenemos. Entonces, distanciamiento físico, social que hemos tenido, pues afecta el gasto y más en el país que estamos analizando, en Estados Unidos, lo cual nos lleva a que la Unión Americana tiene alrededor de 40 millones de desempleados. Es importante destacar que la economía de Estados Unidos comienza a resurgir, principalmente el sector automotriz. Yo veo el sentido contrario de lo que decía Nicolás. Una de las importantes plataformas que está impulsando Biden es precisamente la reconfiguración de las cadenas internacionales, lo cual estaré abordando en un momento más. De igual forma, comienza todo ese proceso transfronterizo a través del comercio intrafirma con México, donde nuevamente el sector automotriz es el que está a la cabeza. Y sin duda un factor que va a jugar en torno a Biden o a Trump, pues es la parte de la política monetaria de la Reserva Federal. Cabe destacar que por mandato la Reserva Federal tiene el impulso al desarrollo, al crecimiento, no estrictamente la parte referente a la política monetaria. ¿Dónde está el escollo para ambos candidatos? Pues tenemos a una economía de Estados Unidos que en abril se pronosticaba por parte del Fondo Monetario Internacional un comportamiento de alrededor de 4% negativo y que ahora está en 8.0 igual en negativa. Esa es la situación donde sin duda la caída del comercio internacional afecta gran parte de la economía estadounidense, principalmente la intrafirma.
esperamos que en este tercer trimestre de 2020 repunten los pedidos manufactureros, que son los que impulsan precisamente estas cadenas intrafirma, la cadena global de valor de parte de la economía estadounidense. En materia fiscal, ¿qué es lo que propone Biden? Impulsar a través de estímulos fiscales, y aquí es donde está lo importante de la propuesta de Biden, impulsar a través de estos estímulos el desarrollo tecnológico. No lo dice de esta manera por no abrir un camino, un frente hacia China, pero entiéndase esta innovación tecnológica de cara a el 5G, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el M2M, machine to machine, es algo que está impulsando Biden a través del fortalecimiento de su mercado interno. Y yo lo que encuentro en torno a la propuesta económica de Biden es que, espero no ser pesado con el comentario, pero la propuesta económica de Biden hace ver a Trump como un adalid de libre comercio. Es importante destacar la ley que promulga Obama el 15 de septiembre de 2010 en torno a lo que se conoce como Buy American, que no está más que fortalecido, respaldado a través de la 301 y la Super 301 de la Ley de Comercio de 1964 y la Ley de Comercio de 1974, donde se establece la aportación, el impulso al mercado interno, que es lo que está fortaleciendo a la economía de Estados Unidos. Esta frase es muy importante de lo que dice Biden, ¿no? Cómo se va a utilizar dinero de los contribuyentes adquiriendo, comprando productos de otros países, entiéndase China, por ejemplo, ¿sí? Tampoco lo dice abiertamente, pero se encamina a fortalecer, a profundizar aún más esta guerra comercial tecnológica que está impulsando Trump y que sin duda va a continuar Biden si llega a ocupar la oficina oval. Una de las grandes diferencias con Trump sin duda se encuentra en impulsar esa economía limpia. Hace suyo Biden el acuerdo de París de establecer estratagemas en torno a la emergencia climática que se tiene y en todos sus apartados en materia económica, fiscal, comercial, una de las cuestiones que es importante llamar la atención es que hace énfasis en torno a la parte laboral, es decir, crear empleos, que es quizá la vertiente que puede tener también Trump, solamente que esta creación de empleos estaría llevándose en torno a energías limpias, en torno a las nuevas tecnologías. Y retoma Biden las supercarreteras del siglo XXI que propuso Clinton en 1998 en torno a la innovación estadounidense. A diferencia de Clinton, Biden lo propone en materia laboral, viendo hacia los trabajadores. Precisamente en esta cuestión tecnológica es donde yo veo que Biden no deja atrás el enfrentamiento con China, al contrario, lo profundiza y se encamina en torno a las nuevas tecnologías con base en una economía limpia y sin duda ahí estaría abriéndose un nuevo frente con China en el sentido de que el país asiático es el segundo país que más contamina a nivel mundial. Es importante destacar este plan de Biden para la reforma de la bancarrota que mira principalmente al pequeño comerciante, al pequeño empresario, por supuesto, y también lo dice de esta manera, a la trabajadora que por cuestión ya sea de la
las estrategias económicas de Trump, o bien también por la cuestión del coronavirus, han perdido sus empleos. Y retoma la propuesta de manera integral de la senadora Warren, que es importante mencionarlo, retoma para poder atraer también los votos de ese lado, y su principal objetivo es salvar las deudas de las personas que ahora tienen o están en bancarrota. Es importante también destacar, sabemos cómo está el sistema de becas en Estados Unidos, también hace énfasis en esta cuestión de que al término de sus estudios, que el estudiante, principalmente universitario, no termine con una carga de deuda, ¿sí? En sentido contrario a lo que establece Trump. Apoya muchísimo Biden, la plataforma económica de Biden, a los trabajadores, y es aquí donde se encamina a retomar lo que precisa el artículo 1, fracción octava de la Constitución de Estados Unidos. Es importante destacar que este artículo hace énfasis a la parte laboral comercial con otros estados. Entonces, lo que precisa Biden para no agotar el tiempo, me pongo en el punto 4 de impulsar a aquellos relajadores que aún y con una merma en su ingreso siguen adelante. Esto es relevante resaltar en el sentido de que su propuesta de manera inmediata es crear 5 millones de empleos, pero de empleos limpios, es decir, encaminados a esa economía verde. Algo también relevante de lo que impulsa Biden es apoyar a los pequeños negocios, tomando en consideración la propuesta, y aquí lo voy a decir un poquito más adelante, la propuesta de Buffett en el sentido de que no se apoye tanto a las corporaciones en sentido contrario a Bush o a Trump, sino que precisamente se encamine a apoyar estos negocios familiares. Y aquí es donde está la economía de aquí en Estados Unidos. ¿Sí? No se habla mucho de este tipo de establecimientos, pero pesan en el ingreso de la Unión Americana. Y pugna por mantener los ingresos de los propietarios de estos pequeños negocios que han sido mermados por este virus, ¿no? Es importante esta frase que precisa Biden en el sentido de impulsar a los pequeños negocios para que puedan tener una participación amplia en la economía. ¿Qué es lo que precisa Biden para las familias trabajadoras? Apoyar a los gobiernos estatales, ¿sí? Para crear mayores empleos, principalmente a el sector docente, a los bomberos. Es un rubro es un segmento laboral muy importante en Estados Unidos. Ampliar el seguro de desempleo y también que los pequeños empresarios que han sido mermados regresen a la actividad económica. Para ir terminando, sin duda el plan de Biden tiene un fuerte fundamento de nacionalismo económico, y es aquí donde yo veo a un Biden sumamente proteccionista, de fortalecer las fábricas de Estados Unidos, la innovación, ese cinturón industrial que tiene Estados Unidos, hace énfasis a el nacionalismo económico del estadounidense, alude al sentimiento de consumo de Estados Unidos, y algo muy importante, no se queda estrictamente en la parte de la empresa o del establecimiento, sino que hace también suyo
el discurso de impulsar la equidad racial en Estados Unidos y de reducir la brecha de la riqueza que se da en la Unión Americana, principalmente hacia los segmentos a las minorías. Biden retoma la agenda de Buffett en el sentido de cobrar más impuestos a las corporaciones, fortalecer a los pequeños negocios, impulsar a los emprendedores y también fortalecer, renovar, atraer nuevas inversiones en los próximos 10 años, ¿no? A diferencia de Trump, estaría cobrando más impuestos a las corporaciones. ¿Dónde está el proteccionismo de Biden? Yo llamaría fuertemente la atención de analizar a profundidad el discurso que pronunció el 10 de julio Biden, donde allí se encuentra sin duda plan económico orientado hacia ese nacionalismo económico con fuertes tintes proteccionistas para poder fortalecer el mercado estadounidense. Este es el escenario en términos de medición a través de las encuestas y sin duda la novedad son las propuestas de Biden, pero esta brecha se va a ir acortando principalmente en la primera quincena de octubre, ya en la víspera de las elecciones y ya habiendo pasado dos debates. Aquí es donde veremos cómo es que Biden se encuentra en medio de un discurso proteccionista para atraer ese voto que ya tiene Trump. Entonces, para terminar, entonces, con el lema de Biden, compite con Trump en torno, aludiendo al fuerte nacionalismo económico estadounidense, impulsando medidas proteccionistas. Para ir terminando, estos son los periódicos de hoy en la mañana en torno a el cierre de la convención demócrata. Y vamos, conocemos que los mass media también en Estados Unidos juegan. Simplemente hay que ver los editoriales encontrados, ¿no? Entre el New York Times y lo que tenemos con el New York Post, ¿no? Es decir, vamos a ver también en el, fuerte proceso electoral que tiene ahora Estados Unidos, cómo los medios juegan un papel relevante. Ya vemos ahí a Fox, de la cadena de Fox, cargado hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el panorama que nos deja la propuesta de Biden en la cuestión estrictamente económica, ¿no? Muchas gracias. Damos paso a las reflexiones con las preguntas en el mismo orden de intervención. Ya nos han llegado preguntas, comentarios muy importantes a Yadira, Susana y Nicolás. Entonces, continuamos contigo, Yadira, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. Solo una acotación antes de entrar a las preguntas. Bueno, dos. Primero, siguiendo lo que decía el doctor Martínez, es que la plataforma de Joe Biden claramente dice que la seguridad económica es un tema de seguridad nacional. Y en ese sentido, la protección de los trabajos, del comercio y de la base esencial de Estados Unidos es sustantiva dentro de esta lógica de seguridad nacional vinculada a la seguridad económica, por lo cual coincido con el doctor Martínez en el sentido de que si llegara a ganar la presidencia, vamos a ver cambios respecto a la forma en que se identifica la posibilidad de libre comercio. A lo que me refiero es que él claramente ha dicho que no se puede volver a los acuerdos que había antes, sino que hay que considerar otros temas, incluyendo medio ambiente, tecnologías y sobre todo el derecho a los trabajadores,
porque el Partido Demócrata entendió muy bien que tiene que volverle a hablar a su base trabajadora, que fue una buena parte de esa base trabajadora la que votó por Trump ante el discurso de lo que el libre comercio había traído y las desventajas que el libre comercio había traído para el trabajador estadounidense. Y Joe Biden lo tiene muy claro y en ese sentido apela al tema de la seguridad económica, que lo ubica muy cercano al tema de la seguridad económica de Donald Trump, claro, con sus diferencias sustantivas. En cuanto a las dos preguntas que amablemente me formularon a través de las redes, la primera tiene que ver con el tema del muro y de la migración. Sin duda hay un discurso mucho más suave de Joe Biden alrededor de la migración e incluso, como lo comentaba mi colega Susana, hay una narrativa sobre la construcción de una nación y de recobrar esta lógica de la nación de inmigrantes, pero no deja de estar presente el tema también de evitar que la gente llegue de manera ilegal. Es decir, está buscando un punto medio nuevamente para conciliar ambas posiciones, pero en el caso específico del tema de la frontera con México, él públicamente ha señalado que va a detener la construcción del muro de Trump. Esto lo hizo en algunos programas televisivos en los que participó a principios de agosto. Lo pueden googlear, es público. O sea, Joe Biden señaló que va a frenar el tema de la construcción del muro. Sin embargo, aquí hay dos cosas a tener en consideración. Uno, que el muro no es una construcción, es una construcción discursiva de Donald Trump, pero el muro se construyó desde hace 25 años. El muro fue aprobado por la administración de George Bush padre, se empezó a construir durante la época de Clinton, demócrata, con la valla entre México y San Diego, se continuó la construcción con el periodo de George W. Bush y también durante la administración de Barack Obama, donde se construyó un pedacito de muro entre 2009 y 2011. Entonces, no es un patrimonio exclusivo de Trump, pero Trump ha hecho de la narrativa del muro algo emblemático dentro de su política. Uno. Y dos, que el hecho de que Biden señale que va a frenar la construcción del muro físico no quiere decir que no van a mantener su presencia a través de agentes, a través de medios electrónicos, de disuasión. Durante la administración de Obama se vio muy fuerte esta parte de fortalecer la presencia de los denominados equipos BEST, que son equipos de alto nivel interagencial, para todo el tema de la protección del comercio, el freno de las drogas y el freno de la migración. Y aquí vamos con la relación con México. ¿Y por qué la relación con México? Pues porque Estados Unidos en este momento y Joe Biden en este momento le está hablando a sus electores y está generando un guiño alrededor de mejorar la relación con México, pero no queda claro cómo en el sentido más profundo. Esto es, en toda la plataforma electoral, cuando habla de México o lo que hay en realidad de su plataforma, en su página oficial, cuando se ha referido a México dice que hay que recobrar los lazos de amistad, que hay que mejorar la cooperación y la colaboración entre las agencias mexicanas, pero particularmente pone énfasis en el asunto del fentanilo y en la crisis de la epidemia de drogas que Estados Unidos está poniendo y nos regresa a la visión muy tradicional de los gobiernos de Estados Unidos alrededor del papel de México como el proveedor y el corredor de las drogas hacia Estados Unidos, con una lógica de frenar el ingreso de las drogas desde México hacia Estados Unidos, pero no hay un reconocimiento de la responsabilidad compartida, ni tampoco existe en el caso de esto de que vamos a dejar de construir el muro, tampoco hay un interés sobre el tema de frenar el tráfico de armas, o al menos no lo ha hecho tal cual, no está explicitado en los documentos, está ahí medio dibujado, pero no está ahí claramente definido. Y el otro asunto es que muy probablemente vamos a regresar a esta narrativa sobre la política de las 3D que encabezaba Barack Obama. La lógica de la diplomacia, la defensa y el desarrollo como elementos sustantivos de su relación con toda América Latina y como parte de su política de seguridad y también de combate a la delincuencia organizada transnacional. Y a eso me voy a referir en un momento para responder precisamente la pregunta que muy amablemente me formuló Rosa María desde Argentina sobre el tema de
las propuestas en torno a enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Aquí tenemos que tener algo muy claro. La última o la más reciente epidemia de drogas, en el sentido de las muertes por sobredosis de drogas, se refieren al consumo de fentanilo. Los últimos estimados indican que en 2018 hubo casi 68,000 estadounidenses muertos por sobredosis, y de los cuales 47,000 fueron relacionados con el consumo de opiáceos. Y esto porque es importante, porque Estados Unidos ha estado señalando constantemente que el fentanilo en particular viene o de China, o que llega a México y desde México se trasiega a China, o que se está incluso también empezando a procesar en México a partir de los insumos químicos que llegan desde China. Entonces, hay una presión muy fuerte sobre México en la lógica, insisto, tradicional de frenar el envío de los narcóticos, y no veo hasta ahora un cambio de fondo respecto a la posición de las políticas de drogas. ¿A qué me refiero? A que la postura de Biden lo que hace es retomar lo que ya se había avanzado durante la administración Obama, en el sentido de, al interior de Estados Unidos, empezarlo a ver como un tema de salud pública, impulsarlo de los tribunales de drogas, eso es, reducir y evitar las sentencias por consumo de drogas, perdón, y entonces llevar a las personas a una corte donde les establecen como, en lugar de encarcelamiento, esta parte del tratamiento y de ciertos compromisos y labor social, cuando no hay un crimen involucrado en esta parte, pero no avanza más allá en términos, por ejemplo, de la regularización o del debate que se está llevando a nivel internacional, y no habla tampoco del tema de cómo conciliar las legislaciones locales respecto al tema de la legalización de la marihuana, tanto para uso lúdico como para uso médico. Entonces, eso no está, porque obviamente él se está presentando como un candidato de centro. Y tampoco está claro, más allá del tradicional discurso alrededor de mejorar la relación con las contrapartes mexicanas, cuál sería la diferencia de fondo en una lógica de mejorar o de, sí, o sea, no solo los intercambios de información, sino cambiar la estrategia de fondo del combate binacional al tema de delincuencia organizada. Y si bien se delinea que va a regresar a la lógica de también trabajar con Centroamérica y con México para mejorar esto, yo en realidad no percibo un cambio sustantivo, excepto por recuperar la narrativa de Barack Obama sobre la importancia del desarrollo. Lo que sí hay acá, que habría que poner atención de hasta dónde se opera, es un llamado a luchar contra la corrupción y a el tema del fortalecimiento de los sistemas de procuración y de impartición de justicia. Entonces, hay que tomarlo con la prudencia que se requiere, en el sentido de que cosas interesantes para nuestra región y cosas que podrían mejorar la relación de América Latina con Estados Unidos, y sobre todo generar un beneficio en el caso específico de México, pues sí, este interés de renovar los vínculos, de mejorar la coordinación, de mejorar la cooperación interagencial, pero hay otros elementos dentro de la estrategia que valdría la pena estudiar y ver cómo van a ir evolucionando estas propuestas del candidato Biden. Y ya para cerrar, precisamente en términos de las propuestas a nivel global, pues en el caso de Irán hay un guiño respecto a China que me llamó mucho la atención, ¿no? Él habla de restablecer el acuerdo nuclear con Irán, apoyado en una participación mucho más amplia en este acuerdo de China, es decir, hay un guiño para que China se sume a este esfuerzo de control de armamento, y también hay un guiño hacia Rusia cuando dice que va a buscar fortalecer y va a buscar mantener los acuerdos de control y limitación de armamento estratégico. Entonces, aquí vemos esta visión, insisto, donde se pretende recuperar la noción de las 3 Ds que en algún momento impulsó Barack Obama: desarrollo, diplomacia y defensa, y obviamente muy claro el tema de la diplomacia y la defensa como los elementos esenciales para mantener los intereses de Estados Unidos en el mundo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gálvez. Damos paso a las respuestas del doctor Pose, por favor. Muchas gracias por las preguntas y por los comentarios, y también por las presentaciones previas. La verdad que lo incentivan a uno a seguir pensando sobre estos temas, ¿no? Yo en mi presentación planteaba dos grandes interrogantes, ¿verdad? Planteaba la interrogante de cuál sería la futura política de Biden frente al comercio y cuál sería la política frente a China. Y creo que bueno, son, junto con algunos otros asuntos que fueron surgiendo, son dos interrogantes centrales sobre los cuales es muy difícil elaborar una respuesta contundente. Esto me remite a otro elemento que yo les comentaba al inicio de mi presentación. ¿En base a qué podemos proyectar futuros? ¿En base a qué podemos imaginar escenarios? ¿En base a qué podemos hacer perspectiva? Que es un poco lo que estamos haciendo a la hora de imaginar cómo sería una presidencia de Biden. Y allí, bueno, tenemos fuentes de información que son conflictivas entre sí. Las creencias del candidato y el pasado del candidato nos hablan de determinado apego o determinada cercanía, siempre con matices, ¿verdad? Y siempre con, a ver, uno puede encontrar elementos que apunten en distintas direcciones. Pero lo cierto es que Biden representa, en cierto sentido, el ala o la visión dentro del Partido Demócrata más cercana a lo que es el establishment político y económico, ¿verdad? Y en ese sentido, las políticas de comercio internacional, uno tendería a pensar de que van a intentar de alguna forma acercarse a ese mundo que, como decíamos, no es posible una vuelta a la normalidad tal y cual la teníamos previa a Trump. Eso tiene que ver con los cambios que se han dado en la opinión pública estadounidense, en la economía política estadounidense, están relacionados con lo que ha supuesto el shock de China para los sectores manufactureros estadounidenses, pero hay que ver hasta qué punto esas creencias se han modificado y hay que ver hasta qué punto los asesores que rodean a Biden están trayendo nuevas ideas o están simplemente elaborando plataformas de campaña, dado que la elección, bien sabemos, se juega en el Rust Belt, ¿verdad? La elección de noviembre se juega en 4 o 5 estados, la mayoría de ellos del Rust Belt y Florida. En el Rust Belt fue donde Donald Trump logró ganarle la elección a Hillary Clinton. Recordemos incluso, retomando un poco la campaña de la elección previa, que Hillary Clinton, arquitecta del Acuerdo Transpacífico, arquitecta intelectual del Acuerdo Transpacífico durante la presidencia de Obama, tuvo que proponer en el medio de la campaña que si ella ganaba también iba a proponer el retiro de los Estados Unidos del acuerdo. Al igual que Trump, al igual que lo hacía Bernie Sanders, desde el ala más progresista del Partido Demócrata. Es decir, que hay un cambio en lo que es una ruptura del consenso ideacional previo que guiaba la política comercial de los Estados Unidos durante las décadas previas y durante los últimos años previos a Trump. Ahora bien, hay otra base de apoyo del candidato, que son las bases de las grandes empresas y de lo que podríamos llamar las élites corporativas, tanto económicas como financieras. Y allí la pregunta que yo me hago, por eso yo lo planteo en clave de interrogante, es hasta qué punto estas élites están dispuestas a pagar el costo que significa seguir promoviendo este desacople. ¿Hasta qué punto están dispuestas a pagar el costo de una relocalización de las cadenas productivas que incluyan a Estados Unidos como parte del territorio productivo en el cual se tendrían que ubicar? Por eso yo planteaba que más que el reshoring, lo que yo visualizo es una relocalización. Una relocalización que intente aislar a China, efectivamente, de las principales cadenas de suministro, dada esta competencia geopolítica y geoeconómica que observamos, pero sin necesariamente obviar a otros países donde los costos pueden ser más favorables desde la perspectiva de las empresas, y por lo tanto una política comercial pragmática que intenta contemplar algunos elementos que hacen a la agenda de los movimientos de los trabajadores y de los movimientos ambientalistas, pero que a la vez intenta mantener ciertos canales de comercio preferencial, porque son parte de las bases de apoyo del candidato y del partido. En materia de tecnología, que surgía una pregunta, en el caso, si Biden, yo pienso que continuaría con el conflicto o la guerra en la dimensión tecnológica,
Yo tiendo a pensar que sí, pero tiendo a pensar que sí con una gran diferencia. Creo que Biden intentará atraer aliados a esta guerra tecnológica. Pienso que la guerra tecnológica va a continuar porque allí sí es más claro ver históricamente en lo que es la concepción de política comercial y de política industrial de los Estados Unidos, no hay una adhesión al libre comercio de tipo naivo, de como a veces vemos en ciertos sectores de América Latina. La competencia por el predominio de los mercados más dinámicos, en donde se juega los partidos de la frontera tecnológica, es una constante de la política industrial de los Estados Unidos, reciclada mediante distintos instrumentos. Esto es muy importante porque además la competencia tecnológica actual tiene un componente dual, ¿verdad? Tiene un componente civil, pero también tiene un componente de uso militar, que es, como bien se mencionaba en distintas intervenciones, parte de lo que los Estados Unidos consideran sus intereses vitales. Mantener el predominio tecnológico mundial para mantener su liderazgo militar a nivel mundial. Entonces yo pienso que va a haber una continuación de esta competencia tecnológica, que se va a continuar limitando lo que es la interconexión de los sistemas tecnológicos de China y del mundo occidental, pero desde una lógica de intentar involucrar aliados. Esto remite a otra cuestión que me consultaba Ileana, que es la relación con la Unión Europea. Yo creo que Biden va a intentar reconstruir la relación con la Unión Europea, y que lo va a hacer a través de la inserción en los distintos mecanismos desde los cuales Estados Unidos y la Unión Europea, o los países europeos, venían cooperando. Por ejemplo, me imagino un retorno de los Estados Unidos al Acuerdo de París, y allí un campo de cooperación. Me imagino incluso una cooperación mucho más cercana en la relación entre comercio y medio ambiente. Yo les mencionaba al pasar en la presentación que por allí, por la plataforma de Biden, se encuentra la propuesta de introducir un impuesto a las operaciones internacionales de comercio basadas en su huella de carbono. Esta es la misma propuesta, o es una propuesta muy similar a la que propone la Unión Europea como parte del financiamiento de su plan de recuperación económica, de cómo pagar por esa deuda que han emitido a nivel europeo, luego de años y de debates sobre si la Unión Europea tenía que emitir instrumentos de deuda conjunta o no. Y allí sí, tal como decía el profesor Martínez, hay elementos que apuntan a un nuevo proteccionismo. Yo pienso que vamos hacia una combinación de elementos preferenciales en el comercio mundial, combinados con elementos que podríamos llamar neoproteccionistas, o que intentan incluir estos nuevos temas en la agenda comercial. Por eso yo pensaba en esto de los acuerdos plurilaterales con estándares no comerciales, estándares laborales o estándares ambientales. Y por allí, esta idea del impuesto transfronterizo al carbono creo que va a estar muy presente. Europa en los últimos años se ha mostrado muy dispuesta a intentar cooperar con los Estados Unidos para contener a China. El tema es que desde el lado estadounidense no había un acompañamiento, y de verdad, como decimos acá, Susana me va a entender, para bailar el tango se precisan dos. Entonces, creo que ahora Europa va a encontrar mucho más respuesta de los Estados Unidos a la hora de cooperar para contener a China. Europa viene revisando su política de recepción de inversiones de capitales chinos. Ha habido cambios muy significativos en el pensamiento alemán al respecto, que acompañan más lo que es el pensamiento francés, que tenemos que tener en cuenta, y pienso que allí hay múltiples espacios para la cooperación con China como objetivo. Y la otra pregunta que surgía por allí es respecto a América Latina, ¿verdad? Y bueno, ¿hasta qué punto los Estados Unidos están dispuestos a presionar a China para que reduzca su esfera de actuación en la región? Yo creo que es una pregunta que yo reformularía. Yo me preguntaría hasta qué punto los Estados Unidos están dispuestos a presionar a los países de América Latina para que corten o limiten sus vínculos con China. Lo pensaría más desde esa lógica. Y por allí en alguna pregunta se mencionaba un ejemplo bien concreto de la administración Trump, ¿verdad? En la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, una de las demandas del gobierno de Trump fue incluir una cláusula a partir de la cual los socios no pueden firmar acuerdos con terceros siempre que estos terceros se consideren economías no de mercado. ¿Quién es la economía no de mercado en la que está pensando esta cláusula? Bueno, es básicamente China. Dada la dependencia de México del mercado estadounidense en términos de exportaciones e importaciones, bueno, México no tuvo demasiado margen de maniobra para aceptar o rechazar esta propuesta. Entiendo, tal vez ustedes que trabajan más de cerca el caso mexicano puedan tener otra impresión. Yo lo comparo con el caso de Chile.
en las renegociaciones en el marco del acuerdo comercial que tienen Estados Unidos con Chile, la administración Trump propuso el mismo tema sobre la mesa a los gobernantes chilenos. Pero en el caso de Chile, China es el principal socio comercial de Chile. En la ecuación de costos y beneficios, la perspectiva de los tomadores de decisiones chilenos es completamente distinta. Y básicamente, frente a esta propuesta de los Estados Unidos, el rechazo del sistema político chileno fue unánime. No hay espacio para este tipo de propuestas. Pero lo que sí podemos, desde mi perspectiva, continuar imaginando son nuevas demandas de los Estados Unidos para intentar limitar lo que es la relación de China con la región. Recientemente, en Brasil, en el caso de Brasil, se han observado presiones muy fuertes de los Estados Unidos respecto a la elección de proveedores para la instalación de la red 5G en el territorio brasileño. Allí los Estados Unidos vienen presionando muy fuerte al gobierno de Bolsonaro para que eviten elegir a Huawei como proveedor de esta red 5G. El problema allí pasa por cuál es la alternativa que le ofrece los Estados Unidos al respecto. Por eso yo me preguntaba en clave de interrogante, bueno, ¿qué tiene Estados Unidos para ofrecer a cambio si quiere realmente limitar su incidencia en América del Sur? Pero como les decía, para cerrar en términos generales, creo que al día de hoy, por lo menos de mi parte, puedo dar más interrogantes, puedo tratar de ayudar a formular preguntas más que respuesta, porque evidentemente estos temas van a ir tomando nuevos matices y nuevos contenidos durante los próximos años, y creo que, bueno, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, lo interesante es que tenemos una agenda bien nutrida por delante, ¿no? Así que, bueno, por acá cierro con las respuestas. Muchas gracias, Nicolás. Damos paso a la doctora Susana Mangana. Por favor, Susana, en 5 minutos, por favor. Bien, sí, no, breve porque agradezco los comentarios de felicitación que son para ti, Ignacio, y para todo tu equipo por organizar esta actividad, que ojalá se repita muy pronto. Me preguntan básicamente por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y creo que Biden podría llegar a renovar ese acuerdo o volver a intentar pactar con Irán. Yo creo que evidentemente en el discurso va a decir que sí, que va a intentar negociar con Irán, pero ya ha dicho que con condiciones, es decir, siempre y cuando Irán respete o dé muestras de cumplir con